Buenos días, mi nombre es Meritxell Garralón Solé y junto con mi compañero Ismael Chiva y Molina les vamos a presentar la comunicación titulada Los partidos ante el debate del Estado de la Nación de 2022, enfoque e impacto en redes. En primer término, es necesario destacar que el debate sobre el Estado de la Nación, celebrado el año pasado en España, fue el primero que tuvo lugar desde 2015, por lo que consideramos interesante estudiar cómo se comportaron durante el mismo los principales partidos políticos españoles de ámbito estatal en las redes sociales más importantes, dado el tiempo que había pasado desde el último. En este sentido, las principales redes sociales en España no eran las mismas en 2015 que en 2022. Así, en estos 7 años, Facebook perdió terreno ante WhatsApp, Twitter lo hizo ante Instagram y aparecieron nuevas plataformas como TikTok. El año pasado, 28,3 millones de españoles de entre 12 y 70 años contaban con algún perfil propio en redes sociales, lo que representa el 85% del total de españoles de esas edades. WhatsApp se mantuvo como la red social con mayor penetración en España, mientras que TikTok fue la que más creció, sobre todo entre los más jóvenes. Instagram se mantuvo respecto de 2021, mientras que Facebook y Twitter perdieron terreno. Como hemos indicado al empezar la exposición, el del año pasado fue el primer debate sobre el Estado de la Nación en España desde 2015, pero cabe preguntarse cuál es la naturaleza de este punto álgido del ciclo político en el Estado español. Así, a diferencia de lo que sucede en otros lugares como en los Estados Unidos, en España el debate sobre el Estado de la Nación no está institucionalizado ni constitucionalizado, sino que es una práctica informal instaurada en 1983 y que ha ido repitiéndose discontinuamente desde entonces. En definitiva, es el gobierno español el que decide si pide o no la celebración del debate sobre el Estado de la Nación y no el Congreso de los Diputados el que lo promueve. En cuanto a la relación entre partidos y redes sociales, se ha visto que, por lo general, estos tienen una capacidad baja para conseguir seguidores entre los españoles mayores de edad. También se ha comprobado que han trasladado los esquemas de los medios tradicionales a las redes, a pesar de que éstas, por su naturaleza, deberían tender hacia la bidireccionalidad y hacia la generación de diálogo. Esto sucede tanto durante la campaña electoral como en los periodos de normalidad política, entre comillas, como a lo largo de lapsos particularmente destacados como pudo ser el de los peores momentos de la pandemia del coronavirus. En definitiva, en esta investigación nos hemos planteado 3 objetivos, junto con 3 hipótesis. El primer objetivo es determinar si existe relación entre las temáticas abordadas por los partidos en sus perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y su capacidad para incrementar la cantidad de seguidores, coincidiendo con un acontecimiento político relevante, como es el debate sobre el Estado de la Nación. Nosotros consideramos de entrada que las formaciones que centran sus mensajes en temáticas enfocadas a atacar al adversario y a arengar a sus propias bases sumarían más seguidores a sus perfiles que las que sobre todo formulan propuestas, hacen promesas y valoran la gestión institucional. Por otro lado, el segundo objetivo es comprobar si, coincidiendo con los principales hitos del ciclo político, los principales partidos políticos estatales incrementan la cantidad de publicaciones en redes sociales en comparación con otros periodos. A este respecto, consideramos que las formaciones lanzarían más mensajes a través de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, coincidiendo con el debate sobre el Estado de la Nación en relación con la cantidad publicada en franjas temporales de menor intensidad política. Finalmente, nos marcamos el objetivo de esclarecer si los principales partidos políticos utilizan TikTok para hacer seguimiento de un acontecimiento de actualidad, como el debate sobre el Estado de la Nación. Al hilo de esto, creemos que las formaciones políticas más importantes no utilizarían TikTok para seguir un acontecimiento de actualidad como el debate sobre el Estado de la Nación. Bien, buenas tardes. A partir de este punto continuaré yo con la exposición. Sentado ello, se seleccionaron para el estudio los 5 principales partidos políticos a escala estatal, que son de mayor a menor representación en el Congreso, el PSOE, Partido Popular, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos. Lo que hicimos fue examinar todas las publicaciones que realizaron estas 5 formaciones políticas en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok durante los días en que duró el debate sobre el Estado de la Nación de 2022, es decir, del martes 12 al jueves 14 de julio de 2022. También se examinaron las llevadas a cabo entre el martes 5 y el jueves 7 de julio y entre el martes 19 de julio y el jueves 21 de julio. En relación con la consecución del primer objetivo, se analizaron también los contenidos temáticos de las publicaciones alrededor de 5 categorías,
que son valoración de la gestión propia, valoración del adversario, formulación de propuestas y promesas, contexto y actualidad no relacionada con el debate y otros temas. Como hemos avanzado hace un momento, las redes sociales elegidas para realizar el estudio fueron Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Se escogieron estas 4, en primer lugar, porque de entre las que tienen más difusión en España, son las que cumplen con los criterios que definen las redes sociales según Boyd y Ellison. Las referidas exigencias pasan, en primer lugar, porque la plataforma permita la construcción de un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, que sería la página web. En segundo término, porque esta plataforma permite el establecimiento de una lista de otros usuarios con los que dicho perfil tiene una relación. Y finalmente, porque el usuario de la plataforma puede acceder a dicha lista y también visitar los perfiles de sus contactos. Además, estas 4 redes sociales se encuentran en momentos distintos de su ciclo vital en España. Tanto Facebook como Twitter están en regresión, mientras que Instagram se mantuvo entre 2021 y 2022 y TikTok creció. Por otro lado, el recuento de las publicaciones lanzadas por los partidos en las redes sociales se hizo de manera manual, mientras que el recuento de la variación de los seguidores también se llevó a cabo de manera manual, pero solo en los casos de Facebook y de Twitter. En Instagram y en TikTok nos ayudamos de 2 herramientas para hacerlo. A partir de aquí, tras recolectar la información anterior, se procedió a tratarla con el programa informático MATLAB y a aplicar la fórmula del contraste o test de hipótesis. Mediante esta prueba, se contraponen los valores entre 2 celdas de una misma fila, en relación con las columnas de la tabla, sobre la base de que la hipótesis nula representa la afirmación de que no hay asociación estadísticamente significativa entre las 2 variables estudiadas y la hipótesis alternativa de que sí que existe cierto grado de relación o asociación, a un nivel de confianza del 95% o de riesgo del 5%. Dicho de otro modo, se identifican las posibles diferencias relevantes entre los resultados de una misma cabecera. Asimismo, se recurrió a la construcción de una regresión lineal que determina la dependencia lineal entre 2 variables aleatorias de carácter cuantitativo. Es decir, esta es una técnica de modelado estadístico usada para predecir una variable de respuesta continua como una función de una o de varias variables predictoras. Este método se empleó solo a la hora de abordar el objetivo 1 de la investigación. En cuanto al análisis de los resultados observados en Facebook, la cuenta del PSOE publicó, sobre todo, contenidos acerca de propuestas y promesas durante los días del debate sobre el estado de la nación en España en 2022. Por su parte, la cuenta del PP en Facebook focalizó la mayor parte de sus publicaciones en la valoración del adversario, que en este caso es el gobierno español del PSOE y Unidas Podemos. En menor medida hizo referencia a cuestiones del contexto y de la actualidad no vinculada directamente con el debate. En particular, se refirió al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial español. Al igual que el PP, Vox dedicó la mayor parte de sus publicaciones en Facebook a valorar a sus adversarios, pero también hizo hincapié en la formulación de propuestas y de promesas. Unidas Podemos, paralelamente, dedicó el grueso de sus publicaciones durante el debate sobre el Estado de la Nación en Facebook a abordar una noticia no relacionada directamente con esta cita política. En concreto, puso el foco en unos archivos de audio filtrados por la prensa que habían sido grabados por el excomisario José Manuel Villarejo. El segundo tema favorito para el socio del PSOE en el gobierno español fue el de la formulación de propuestas y promesas. Y por último, Ciudadanos apostó en Facebook a partes iguales a la hora de lanzar mensajes sobre la valoración del adversario y en relación con el contexto político del momento. En este caso se centró en explicar su propio proceso de refundación, así como una decisión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ligada al independentismo catalán en relación con la causa del 1 de octubre. En cuanto a los seguidores en Facebook, que ganaron los partidos durante los días del debate sobre el Estado de la Nación, es decir, entre el 12 y el 14 de julio de 2022, se observa que cuantitativamente
Cuantitativamente, la formación que más followers sumó en este periodo fue Unidas Podemos, con 108 nuevos. Por el contrario, Ciudadanos perdió seguidores, un total de 55 durante los días en que duró el debate. Cuando se analiza la vinculación entre el porcentaje de publicaciones de cada partido en Facebook sobre una determinada temática y el incremento de seguidores experimentado por las formaciones entre el 12 y el 14 de julio, se observa que en el caso del PSOE existe una cierta correlación entre el aumento de followers y la preferencia por publicaciones acerca de la formulación de propuestas y promesas. En el caso del PP, dicha correlación aflora respecto de las publicaciones que valoran al adversario, pero en los demás casos, en los demás partidos, no se aprecia ninguna relación clara, evidente, entre el tema de las publicaciones y la cantidad de seguidores que se ganan. Evidentemente, en el caso de Ciudadanos no se puede observar porque al fin y al cabo está perdiendo seguidores durante estos días. El panorama que acabamos de describir se mantiene prácticamente inalterado cuando se pone el foco en las publicaciones realizadas por el PSOE, el PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos entre el 12 y el 14 de julio en Instagram, al menos en cuanto a los temas preferidos por los partidos. De este modo, para el caso de la cuenta oficial del PSOE, la mayor parte de sus publicaciones en esta red social se centraron también en realizar propuestas y promesas. Las del PP se destinaron enteramente a valorar al adversario. También Vox hizo sobre todo hincapié en esta cuestión. Unidas Podemos, de nuevo, publicó más sobre el contexto del debate, aludiendo a las ya mencionadas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo. Y finalmente, Ciudadanos, siguiendo la estela tanto de PP como de Vox, dedicó todos sus posts en Instagram a valorar a los adversarios. Por otro lado, sobre los seguidores ganados por los partidos en Instagram a lo largo del debate sobre el Estado de la Nación, únicamente PSOE y PP lograron ganar seguidores, resultados positivos, ya que Vox, Unidos Podemos y Ciudadanos perdieron followers durante esos días en esta red social. Con todo, solo en el caso del PSOE se apunta a una cierta vinculación entre los posts sobre propuestas y promesas y el incremento en el número de seguidores. La relación en el caso del PP no es clara y en el resto de partidos, como hemos comentado, perdieron followers, por tanto no es apreciable esta variable en dicho caso. Por otro lado, en el caso de Twitter, el PSOE utilizó su cuenta oficial para difundir mensajes, sobre todo centrados en valorar al adversario. Lo mismo hizo también el PP e igualmente Vox y Ciudadanos. Por tanto, 4 de los 5 partidos estudiados, que son los principales partidos políticos españoles a escala estatal, utilizaron o centraron sus mensajes en Twitter en una misma temática. En este sentido, solamente se desvió de la línea marcada por el resto, Unidas Podemos, que continuó focalizándose en una noticia ajena, en principio al debate sobre el Estado de la Nación, como fue la de la publicación de los audios ya referidos del excomisario José Manuel Villarejo. Con relación a los seguidores ganados en Twitter, del mismo modo que sucedió en Facebook, Ciudadanos fue el único partido que perdió seguidores durante los días en que duró el debate sobre el Estado de la Nación, un total de 55. El resto ganaron seguidores. En términos absolutos, la mayor subida fue la de Vox y en menor medida Unidas Podemos, PSOE y PP, por este orden. A partir de estos resultados, se observa que existe una cierta correlación entre la cantidad de seguidores que ganó el PP y la tendencia de esta formación política a publicar en Twitter mensajes centrados en valorar a sus adversarios. En el resto de casos no fue posible detectar una correlación entre el incremento de followers y los temas abordados en los tweets, dejando de lado de nuevo a Ciudadanos, que al haber perdido seguidores, pues de nuevo no es relevante este aspecto en su caso particular. Finalmente, la última red examinada en la presente investigación es TikTok. Del análisis de las publicaciones realizadas en ella durante el debate sobre el Estado de la Nación en España en 2022,
se desprende que el PSOE, que solamente hizo 2 publicaciones en este periodo, dedicó una a hablar de sus propuestas y promesas y otra a valorar al adversario. El PP, Vox y Ciudadanos solo hicieron un post cada uno a fin de valorar la conducta de sus adversarios. Y, en fin, Unidas Podemos sí que publicó más en TikTok, pero de nuevo centró la mayor parte de sus mensajes en los audios que se acababan de filtrar del excomisario José Manuel Villarejo. Vemos que TikTok todavía es una red social que está en expansión en España y, por tanto, en este es el único caso en el que los 5 partidos políticos estudiados ganaron todos ellos seguidores. También Ciudadanos ganó seguidores en TikTok durante el debate sobre el Estado de la Nación. Pero más allá de esto, los datos de correlación entre las publicaciones y los seguidores ganados son prácticamente, podemos decir que irrelevantes, porque esta red social la utilizaron muy poco los partidos y los resultados que, que afloran de aplicar el método descrito no son idóneos, no son válidos. Faltaría que los partidos hubieran publicado más para poder tener unos resultados que verdaderamente fueran significativos, relevantes. Sí que es verdad que Unidas Podemos, que publicó un poco más en TikTok, sí que al aplicar el método que hemos descrito anteriormente parecía aflorar una cierta correlación entre el incremento de seguidores y los mensajes de contexto que daban. Pero más allá de esto, poca cosa más se puede decir en este sentido en el caso de TikTok. Por todo ello debemos descartar la primera hipótesis que habíamos planteado anteriormente. En otro orden de cosas, y respecto al objetivo 2, la cantidad de publicaciones realizadas en Facebook por cada uno de los partidos políticos examinados no se incrementó significativamente durante los días en que duró el debate sobre el estado de la nación en España en 2022, si lo comparamos con la semana anterior, del 5 al 7 de julio, y la semana posterior, del 19 al 21 de julio. Sí que es verdad que todos los partidos lanzaron menos posts en Facebook en la semana del 19 al 21 de julio, pero no en una cantidad significativamente relevante. Lo mismo que se acaba de decir para Facebook vale prácticamente para Instagram. De manera general, durante el debate sobre el Estado de la Nación, no aumentó la cantidad de publicaciones realizadas en esta red social. Y en el caso de Twitter sí, en cambio, sí que aparece un aumento, un incremento relevante, una subida relevante de la cantidad de publicaciones lanzadas por el PSOE, por el PP y por Ciudadanos en los días del debate sobre el Estado de la Nación. En el caso de Vox, sucede que la cantidad de tweets va descendiendo semana a semana. Va descendiendo desde la semana del 5 al 7, su máximo, baja durante el debate sobre el Estado de la Nación y todavía baja más al final entre los días 19 y 21 de julio. Y por el contrario, sí que tenemos que decir que para Unidas Podemos se ve que se lanzan algunos tweets más durante los días del debate sobre el Estado de la Nación, con relación a la semana anterior, pero el margen es muy estrecho de diferencia. Sí que es cierto que sí que hay una reducción relevante de publicaciones en Twitter ya en relación con la semana siguiente, es decir, la de 19 al 21 de julio. Por último, en el caso de TikTok, prácticamente no se realizaron publicaciones ni en la semana anterior al debate sobre el Estado de la Nación, ni durante el debate, ni tampoco en la semana posterior. De hecho, en la semana posterior solamente hubo una publicación de estos 5 partidos, fue una de Unidas Podemos. El resto no publicado durante aquellos días. A la luz de lo anterior, pues, se debe descartar también la hipótesis 2, en el que habíamos planteado anteriormente. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido en la hipótesis 1 y en la hipótesis 2, sí que confirmamos la hipótesis 3, es decir, que los partidos políticos españoles, al menos los más relevantes, los 5 más importantes en representación en el Congreso de los Diputados a escala estatal, sí que no utilizan TikTok para hacer seguimiento de eventos de actualidad política, como sería el caso del debate sobre el Estado de la Nación que ha centrado nuestra investigación.
Bien, y ya para terminar, como líneas de investigación futura, este estudio se podría reproducir a otros estados diferentes del Estado español. También se podría ampliar a otros partidos, por ejemplo, a partidos de ámbito más restringido, como pueden ser los partidos de ámbito autonómico o incluso candidaturas locales. También a escala estatal se podría reproducir en relación con otros momentos álgidos del panorama político, como puede ser el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Y también podríamos centrar o ampliar este estudio en otras cuestiones que aquí no se han atendido, como por ejemplo el uso que dan los partidos políticos a las stories, por ejemplo las de Instagram, en eventos como el debate sobre el Estado de la Nación. Y nada más, por nuestra parte, solo nos queda agradecerles la atención y bueno, si formulan alguna pregunta estaremos encantados de respondérsela. Muchas gracias.